posgrado. Realmente agradecidos por la exposición. Doctor Jacobo, sea bienvenido usted, siéntase molinero como nosotros por toda la estancia que esté acá, y realmente esperamos tenerlo pronto acá en nuestra universidad y esperamos contactar tanto con nosotros los profesores como con toda nuestra gama de estudiantes a nivel de pregrado y posgrado para, digamos, contribuir con las investigaciones que van a plantear en todo lo que es nanotecnología, entendiendo que la nanotecnología en este momento es uno de los pilares del sistema y de las innovaciones que tanto estamos buscando a lo largo del país para contribuir de alguna manera a reducir esas brechas que al momento lo estamos viviendo. Sin nada más que decir, dejo con ustedes a nuestro expositor, sin antes darle nuevamente las gracias y felicitarlo y agradecerlo a su vez por estar con nosotros. Gracias a todos. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Quiero agradecer a los organizadores, especialmente a Dalia, al doctor Héctor y al doctor Fernando. La charla de hoy es nanotecnología, usos y bioaplicaciones. Van a ser apenas unas pinceladas, conceptos generales y aplicaciones. No vamos a entrar mucho en detalle en cuestiones físico-químicas o matemáticas. Es simplemente entender un poco mejor qué es y ver las capacidades que tiene. De repente parece ser que una universidad agrícola puede estar muy lejos, pero van a ver que no. Todo está muy interrelacionado, además en estos tiempos. Bueno, la charla consiste en 6 tópicos: los conceptos de nanotecnología en general, un pequeño repaso de la historia, los tipos de nanomateriales, algunas técnicas de síntesis y algunas bioaplicaciones, particularmente con las que hemos estado trabajando en el núcleo bioma al sur de Chile. Bueno, empecemos con los conceptos. El diccionario nos menciona que es la manipulación de la materia a escala atómica, molecular y supramolecular. Otra definición muy usada por los científicos es esta que nos da la Iniciativa Nanotecnológica Nacional de los Estados Unidos, donde implica que es la manipulación de la materia por debajo de los 100 nanómetros. Y bueno, un nanómetro es 1 por 10 al menos 9. Bueno, tengo que ir a... Espero que me escuchen. Igual lo pueden escribir ese link ahí en sus celulares, pero les voy a mostrar rápidamente porque nos da una gran idea de lo que es eso. Bueno, aquí estamos en el orden de metros, ¿no? Al final, medir es comparar, ¿sí? Y la referencia es el humano, ¿sí? Aquí estamos en metros. Y en esta aplicación que está online, gracias, ustedes pueden ir desde aquí hasta el macrocosmos o al nanocosmos, ¿no? Si vamos acercándonos, aquí estamos en los decímetros, ¿sí? Unas decenas de centímetros, colibrí, un huevo. Aquí estamos en los milímetros. Aquí estamos en todo es centímetros, una pulgada cuadrada. ¿Sí? Aquí estamos en los milímetros, un grano de café, de arroz. Aquí estamos en milímetros, ¿sí? Algunos milímetros. Aquí ya estamos en las centenas de micras, la espesura de un cabello, ¿sí? Un ovario, y vamos hacia abajo. ¿Sí? Aquí ya son decenas de micras, ya estamos aquí viendo
glóbulos blancos. ¿Sí? Aquí ya son algunas micras. Las bacterias, E. coli, esta tiene unas, depende, 3, 5 micras. Partícula de arcilla. Aquí la longitud de la luz ultravioleta, aquí ya estamos en los virus. Y aquí ya estamos en nanómetros. Los transistores, todos sus celulares y los equipos electrónicos tienen la capa, la doble capa de las células. Aquí son algunos nanómetros, ¿sí? Los fullerenos, la molécula de la glucosa, los nanotubos de carbono y una molécula de hidrógeno, que es la más pequeña, es una décima de nanómetro, ¿no? Y bueno, después ustedes en casa pueden ir más abajo o más arriba. Resumiendo esa aplicación que hay en internet, pues 1 metro, decímetros, centímetros, la línea de un bolígrafo, milímetro, 100 micras, la espesura de un cabello, glóbulos rojos, y aquí estamos con nanómetros, ¿no? Desde virus, hemoglobina, moléculas de azúcar. Para que se den una idea de la proporción de lo que es un nanómetro, esto es un metro, ¿no? En mi hombro, a mi mano. ¿Sí? Y 1 nanómetro. Si esto fuera 1 metro, la Tierra, 1 nanómetro sería un balón de fútbol. 10 nanómetros, 10 pelotas de fútbol, 100 nanómetros, 100 pelotas de fútbol. Para que se den idea de la escala. ¿Por qué es muy importante la nanotecnología? Es importante por varias razones. Una de ellas es la relación área-volumen, ¿sí? Si yo tengo aquí un volumen, mis 2 puños, yo tengo un área superficial, ¿no? Y un volumen determinado. Si yo parto esto, la suma de los dos sigue siendo el mismo volumen, pero ahora gano área. Aquí y aquí. Cuando estamos en el orden nanométrico, el área superficial se incrementa muchísimo. Entonces, seguimos teniendo un volumen, pero el área se ha incrementado exageradamente. Entonces, el porcentaje de átomos en la superficie con respecto al volumen empieza a subir de manera exponencial. ¿Sí? Aquí es el bulk, átomos en el volumen, y aquí átomos en la superficie conforme la partícula va siendo cada vez más pequeña. Y bueno, un spoiler. ¿Por qué es importante el área superficial? Porque hay un montón de fenómenos que involucran área superficial. Por ejemplo, catálisis. ¿Sí? Los catalizadores de los automóviles tienen platino para hacer una buena combustión, los intercambiadores de calor, la difusión, la erosión. Esto va a ser bueno, va a ser malo, dependiendo, bueno, entre comillas, dependiendo de la aplicación. ¿Sí? Si nosotros tenemos un nanomaterial biocompatible, queremos que se degrade después, entonces el que sea pequeño es bueno que se erosione. Pero después, para hacer micromáquinas o nanomáquinas, necesitan ser resistentes a la erosión, entonces hay que estudiar las diferentes propiedades de los materiales. Y bueno, pero nano no solamente pequeño, no es una cosa pequeña, también es muy importante que es diferente. Sus propiedades cambian, parecen llegar a ser ciencia ficción, pero ojo, la ciencia ficción ha tomado la ciencia para crear sus películas, ¿no? Sus historias. Por ejemplo, aquí tenemos el bonito Juar que está en un solaco, que es oro, ¿no? Si yo parto el oro, sigue siendo oro, ¿no? Y luego más pequeño, sigue siendo oro, sigue siendo maleable, dorado, conduce el calor, conduce la electricidad, pero ya cuando estamos en escala nanométrica ya no es dorado, ¿sí? Empieza a tener otros colores, es porque empieza a absorbe los colores y simplemente refleja estos, ¿sí? Y dependiendo del tamaño nanométrico va a ser el color que emite, pero sigue siendo oro.
Y bueno, ¿cómo empezó todo esto de la nanotecnología? Las antiguas civilizaciones ya lo conocían de forma empírica, pero no sabían que era nanotecnología. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta copa de Lisurgo, que es un vidrio romano del siglo IV, que cuando es iluminado por fuera se ve verde, pero si colocas una vela por dentro se ve rosa, ¿sí? Y eso es porque este vidrio, que son borosilicatos, el vidrio tiene nanopartículas de oro y plata dispersas, pero ellos no lo sabían. Sí, los mayas tenían este azul particular, muy de ellos, que es azul de maya, aún conservado, y era un extracto de una planta que mezclaban con arcilla, y la arcilla tiene cavidades nanométricas, y ese extracto se incorporaba dentro de las nanoporos de la arcilla y permitía que este color azul se conservara. Después, ya brincando aquí a 1857, Faraday descubrió el oro coloidal, lo llamamos un coloide, ¿no? Que es de color rubí. Bueno, posteriormente, no es un parteaguas, pero fue uno de los primeros discursos que se dieron de manera pública. Es Richard Feynman, un premio Nobel de Estados Unidos, donde en un discurso en Caltech, con la Universidad de California, dijo: hay mucho espacio allá abajo, ¿sí? Previendo todo el potencial de la nanotecnología. Después Eric Drexler utilizó el término en varios de sus libros de ciencia, pero pronosticando algunas aplicaciones. Pero lo que marcó el parteaguas es el invento del microscopio de efecto túnel. Y ahí tenemos otra animación. Bueno, el efecto túnel es un efecto que se obtiene ya a niveles muy pequeñitos, que son efectos cuánticos. Si se emiten objetos cuánticos como son electrones, fotones, a una barrera, si esta barrera es muy gruesa, no lo puede atravesar. Conforme va siendo más delgado, a veces pasa, a veces no. Pero si es muy delgado, entonces este objeto cuántico como electrones es capaz de atravesar esta espesura. Y con este concepto, pues se crearon microscopios, que es básicamente una punta metálica que tiene, en la punta es tan delgada como un átomo. Entonces ahí puede tener contacto con los electrones y, como si fuera un dedo, puede verificar la superficie. Entonces la corriente que hay aquí se grafica y se puede observar el material de forma tridimensional. Hay otras variaciones de este microscopio, que es el microscopio de fuerza atómica, por ejemplo. Ese fue el parteaguas tecnológico. Posteriormente se crearon los fuderenos, que son estos tipo baloncitos de fútbol, que son moléculas de carbono, en 1986. Después en IBM, utilizando este microscopio, manipularon átomos y crearon las siglas de la empresa. Después en IGIMA descubrió los famosos nanotubos de carbono, ya en el 90. Y después, a nivel mundial, el boom fue en el 2000, porque bajo la administración de Clinton se creó la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, que es un organismo de Estados Unidos que invierte y difunde la nanotecnología. Entonces después muchos países le siguieron el paso. ¿Sí? Después siguió Europa y así sucesivamente. Bajo la administración de Obama se creó una iniciativa para estudiar las superbacterias, esas bacterias resistentes a los antibióticos, a los medicamentos. Bueno, veamos algunos tipos de nanomateriales. Tenemos dos materiales 0D, 1D, 2 dimensiones y nanoestructurados. 0 dimensiones, como su nombre lo dice, son materiales donde los electrones están confinados en las 3 dimensiones, ¿sí? Son muy delgados, de orden nanométrico, la anchura, ¿sí?, la altura y espesura. Por eso es 0 dimensiones, ¿sí? Es una particulita donde las 3 dimensiones es menor a 100 nanómetros. Cuando esto es más pequeña, se llaman quantum dots. Estos quantum dots, aquí tenemos soluciones de quantum dots. Aquí tenemos el cianuro de cadmio,
y dependiendo del tamaño, tienen fluorescencia. Conforme más tamaño, la fluorescencia se corre hacia el rojo. Y en ese orden de ideas, pues el material, los materiales 1D, están confinados sus electrones en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces aquí pueden ser tan largos en una sola dimensión, pero en otras dos es como, tenemos varios ejemplos. Nanotubos de carbono, que puede ser de una pared o de varias paredes, nanohilos de silicio y la celulosa, nanocelulosa, ¿sí? Cada uno con diversas aplicaciones. Esos principalmente en optoelectrónica, esos como filtros, también como sustituto del silicio para la construcción de chips. Los nanomateriales 2D quiere decir que son películas muy delgadas, ¿sí? Solamente una dimensión está confinada en el orden nanómetro. Tenemos aquí el grafeno, que ahí es monoatómico. Las válvulas de spin, que están en los transistores. Esto está en todos los aparatos electrónicos, ¿sí? Y aquí tenemos una película antibacteriana. Los materiales nanoestructurados son materiales masivos, grandes, pero que están formados de nanoestructuras, ¿sí? Aquí tenemos el silicio nanoporoso, del cual voy a hablar a detalle en las próximas diapositivas. Y aquí tenemos una nanopartícula, es una micropartícula de plata, pero que tiene nanoestructuras de plata. Esas son de alrededor de 20 nanómetros. Este silicio nanoporoso, sus poros son de 50 nanómetros y su espesura de alrededor de 20 y 30 nanómetros. ¿Sí? Vean el tamaño, son 5 micras, es grande, masivo, pero sus estructuras son nanométricas. Bueno, algunas técnicas de síntesis, hay infinidad de técnicas de síntesis. Vamos a ver algunas. Básicamente hay 2 tipos, o se clasifican en 2 tipos, que es top-down y bottom-up. Es decir, de lo grande hacia lo pequeño y de lo pequeño hacia no nanoescala. Esta tecnología es utilizada en la industria electrónica, ¿sí? Y tiene diferentes variedades: litografía, fotolitografía, etc., donde básicamente se coloca una resina, ¿sí? Y después se pone una máscara y después se hace pasar, puede ser por ejemplo luz ultravioleta, y esta luz polimeriza esa resina. Polimerizar es, por ejemplo, el huevo cuando le ponen calor, ¿sí? Se polimeriza, se hace duro, ¿sí? Entonces se polimeriza esa parte, después se retira lo que no se polimerizó, se encuadra, y así sucesivamente. Aquí depositan metales y se repite el ciclo para formar los circuitos electrónicos. Una vez que ya se tiene el paso hecho, pues se puede producir masivamente. El problema es que eso es muy caro, ¿sí? Hay un error en un paso y después lo que viene ya se estropea, ¿sí? Otro es un cañón focalizado de iones, ¿sí? Un ion es como un rayo de electrones, pero un ion es mucho más pesado, más potente. Entonces prácticamente se puede microconstruir, nanoconstruir con gran precisión figuras muy abstractas, muy difíciles, pero es muy lento, se requiere una cámara de alto vacío, esas son súper caras, en fin. Condensación de vapor, aquí básicamente tenemos un precursor y se le aplica un plasma, un arco por ejemplo, y este desintegra el material, entre comillas, hasta formar las nanopartículas. ¿Sí? Un plasma, recuerden que es un gas ionizado, un arco eléctrico es un plasma. Ahora veamos del otro lado, de lo pequeño hacia lo grande. Estas son moléculas autoensamblables. Estas moléculas son fosfolípidos. Esos fosfolípidos, como saben, o seguramente saben, es una parte polar y una cola no polar.
Los jabones son moléculas de este tipo, ¿sí? La parte no polar, hidrofóbica, se liga a la grasa. Después, cuando se juegan las manos, el agua se liga con la cabeza polar y arrastra la suciedad, ¿sí? Y estas moléculas pueden formar esta doble capa que están en las células, ¿sí? Micelas o liposomas, ¿sí? Estas liposomas, después veremos más adelante, como tienen aquí este espacio en el interior, pues pueden meter cosas. Ese es de los físicos, es un equipo muy caro, muy extravagante, mucho acero inoxidable, muchos cables, y aquí se tienen diferentes elementos y se calientan y muy lentamente van difundiendo sobre un sustrato, ¿sí? Entonces pueden hacer camas atómicas. Este es genial, barato, a temperatura ambiente, es simplemente una celda eléctrica. Aquí tenemos una solución de iones metálicos, aplica corriente y estos emigran, ¿sí? Hacia un sustrato y se puede controlar de forma nanométrica la espesura. Y hay muchos más. Electrochemical etching, que voy a hablar sobre este. Moliendo, si ustedes muelen, pueden llegar hasta el orden de nanométricos. Y ultrasonido, claro, también dependiendo del material, ¿no? Hay materiales que se pueden aplicar a estos dos. Eso voy a hablar más a detalle a continuación. Ensamble layer by layer, capa por capa. Y hay otros de posición atómica, chemical vapor disposition, etc. Bueno, ahora a lo que quizás están más interesados, que son las bioaplicaciones. La nanotecnología no es cosa del futuro ni nada. Actualmente en el mercado 15% de los productos que consumimos habitualmente ya utilizan nanotecnología, ¿sí? Y en diferentes áreas, ¿no? Aquí tenemos salud, cosméticos, desodorantes, lentes de contacto, la industria textil, ¿sí? La industria en general, pinturas, automóviles, ¿sí? La construcción, la aeronáutica, la alimentación, envases de alimentos, liberación de agentes biológicos, vamos a hablar en detalle de esto, en medicina, ¿sí? Tratamientos contra el cáncer, etiquetado molecular, electrónica, aquí básicamente empezó todo, LEDs, pantallas planas, biomarcadores, transistores, para el medio ambiente, ¿sí? Células solares, fotosíntesis artificial, almacenamiento de hidrógeno para producción de energía, en fin, el espectro es enorme. Y ustedes van a uno de ellos y luego parece fractal, ¿no? Otro espectro se abre. Aquí algunos objetos cotidianos con los que ustedes ya trabajan, ¿sí? Nanopartículas de plata que tienen efectos antimicrobianos. Este ya se puede encontrar en algunos empaques para alimentos, en ropa, ¿sí? Cosméticos. Nanopartículas de titanio, esto para los protectores. Bueno, aquí siempre está nublado, pero en verano seguramente se ponen protector solar, ¿sí? También para, ese es blanco, para un colorante. Bueno, aquí lo que mencionamos, la plata. Bueno, yo soy mexicano, pero actualmente trabajo en Chile y allá utilizan mucho el cobre en la industria textil, ¿sí? La sílica como repelente, antiestáticos. Algunos lentes para que no se empañen también. Y bueno, para la industria de deportes, ¿no? Con tubos de carbono, este material, solo esto sería un tema por explorar, ¿no? Este material es súper resistente, conduce la electricidad, también hay grafeno. Y bueno, los quantum dots que hemos hablado anteriormente, como marcadores biológicos, ¿sí? Que dependiendo del tamaño es la emisión que tienen. Bueno, ahora vamos a focalizarnos en un tema de todos esos que hay y con los que he trabajado particularmente. Son películas antibacterianas ensambladas layer by layer. A mí me encanta esa técnica porque es barata, se puede hacer incluso en su casa, ¿sí?
lo chido, digamos en México, es el concepto. ¿Sí? Tenemos un polímero catiónico y un polímero aniónico. ¿Sí? Son cargas opuestas. Entonces, por cargas electrostáticas, estos se van ensamblando. ¿Sí? Ponemos nuestro sustrato. ¿Sí? Primero hay que prepararlo para que sea compatible con la solución. Entonces, se pone el polianión, se enjuaga, el policatión se enjuaga y se repite n veces. Evidentemente, dependiendo del sustrato y los polímeros, son las condiciones de síntesis, pero ese principio es la base de todo. No tiene mayor chiste. Y se puede tener control nanométrico de las espesuras de las películas. Claro, dependiendo de la aplicación, es el sustrato y los polímeros, o las moléculas, no tienen que ser necesariamente polímeros. Y es barato, reproducible, eficiente, versátil. Y tiene n variantes. El clásico, el más clásico, es por deep coating, ¿no? Por sumergir. Se tiene el sustrato, en la solución 2 se enjuaga y se repite el ciclo n veces. Por spin coating, que spin es girar, entonces es un plato que está girando a altas revoluciones por minuto, se vierte la solución y se forma una capa homogénea. Se enjuaga, se coloca el segundo material y se repite el ciclo. ¿Sí? Por spray coating, lo mismo. La sustancia 1 se enjuaga, sustancia 2 se enjuaga y se repite el ciclo. También por corriente eléctrica o por microfluídica. ¿Sí? Aquí son microcanales donde se coloca la sustancia 1. ¿Sí? Hay una bomba, hace que cubra la superficie, se enjuaga, se bombea y se repite en veces. Y la diversidad de sustratos y materiales es infinita, ¿no? Membranas, partículas, fibras. Evidentemente, depende de tu sustrato, vas a utilizar uno y otro, ¿no? Por ejemplo, para una sustancia plana, pues va muy bien el spin coating, pero tal vez si es una membrana que es rugosa, pues el spin coating tal vez ya no funciona muy bien. Bueno, los materiales a ensamblar, ¿no? Normalmente son polímeros, proteínas, lípidos, son partículas, y las aplicaciones pueden ser desde óptica, separación de gases, liberación de fármacos, ingeniería de tejidos. Aquí vamos a hablar específicamente de filmes antibacterianos. Bueno, aquí para que vean la diferencia que ocurre al usar una técnica u otra. Aquí se utiliza el deep coating, ¿sí? Y aquí tenemos el spin coating, ¿sí? Este forma membranas más homogéneas y delgadas, y podemos ver que uno forma, utilizando estos dos polímeros sintéticos, uno forma un polímero grueso, rugoso y opaco. Utilizando la otra técnica, se forma el mismo material, un material más delgado, suave y transparente, ¿no? Semitransparente. ¿Sí? Pero no solamente polímeros, también se pueden incorporar coloides, ¿no? Pequeñas particulitas, nanopartículas, etc. ¿Sí? Este trabajo en particular utilizamos dos polímeros, ácido hialurónico, Botox, conocido en el mercado, y quitosana. El ácido hialurónico se obtiene principalmente de las crestas de los gallos, también de algunos cartílagos de animales, y la quitosana se obtiene principalmente del exoesqueleto de los crustáceos, ¿sí? De los camarones. ¿Por qué mezclar estos dos? Bueno, claro, a esta hay que darle un tratamiento, la quitosana, porque esto es quitina. Este material es antibacteriano bajo ciertas condiciones. ¿Por qué mezclarlo con ácido hialurónico? Porque este material, la quitosana sola es rígida, ¿no? ¿Sí? También nuestras uñas tienen quitosana, nuestro cabello. Y el ácido hialurónico absorbe mucha agua, entonces la combinación de esto crea un material más flexible. También hemos trabajado con carboxemetilcelulosa, ¿sí? Para los forestales, que es mucho más barata. El ácido hialurónico es caro. ¿Sí? Y bueno, estos biopolímeros se ionizan dependiendo del pH. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pH? Es cantidad de hidrógeno en la solución.
Entonces, a bajos pHs tenemos más hidrógenos, a altos pHs tenemos menos hidrógeno. Y como estos polímeros son opuestos, uno tiene carga positiva, otro carga negativa, su curva es un espejo, ¿no? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, aquí a pH 5, los dos están 100% ionizados. A pHs ácidos, aquí, la quitosana, el rojo, está totalmente ionizado y este parcialmente ionizado. Y aquí. ¿Pero qué quiere decir ionizado? La quitosana tiene grupos de amina, entonces ionizado quiere decir que tiene un protón más, tiene aquí NH3. Y aquí el grupo carboxílico, cuando está protonado y cuando está desprotonado, eso es ionizado. Y aquí lo que nos interesa es este grupo, porque ese es antibacteriano. ¿Sí? Y aquí tenemos un equipito. Esto se puede hacer manualmente, ¿eh? Tienen su sustrato, lo dejan en la solución 10 minutos, lo retiran, lo enjuagan. Pero bueno, qué mejor hacerlo en un equipo automático, ¿no? Es simplemente repetir el ciclo. Cuando están ionizados los polímeros, las cadenas de los polímeros se alargan, se estiran, ¿sí? Cuando no están ionizados, pues se enrolan, ¿sí? Eso nos va a dar espesuras más delgadas, más gruesas. Y claro, como aquí tenemos iones, si le colocamos sal, también va a modificar su morfología. Entonces, tanto el pH como la concentración de sal es importante. ¿Cómo verificar si estamos ensamblando? ¿Sí? Estos dos polímeros tienen un ángulo de contacto diferente. Cuando ustedes ven una gotita de agua en un vidrio, se forma una gotita. O en el teflón, cuando cae en el sartén. ¿Sí? Pero por ejemplo en el papel, que es hidrofílico, se moja y la gota es así. Entonces, la quitosana y el ácido hialurónico tienen diferente afinidad al agua. Entonces podemos monitorar simplemente colocando gotitas de agua en la superficie y podemos ver cómo baja el ángulo, sube, baja, sube, ¿sí? Sube, baja, sube. Aquí otra foto bajaría, ¿sí? Y con una técnica tan simple, con una fotografía, podemos verificar que se está ensamblando, que hay una deposición de un polímero. También podemos ver colorearlos, ¿sí? Esos son colores iónicos. El azul de metileno es compatible con el ácido hialurónico y el rosa de bengala con la quitosana. Este no es muy compatible con esto y podemos ver también ese zigzag, ¿sí? De colores. ¿Están acompañando? Sí, está facilito, ¿no? Solo, es mucho trabajo en el laboratorio, ¿eh? Ya pasé por eso. ¿Y qué tenemos? Pues aquí tenemos nuestros filmes. ¿Recuerdan el microscopio que les mostré al principio del video? Que va con un dedo, pues es uno de ellos. Es un microscopio de fuerza atómica. Los microscopios tradicionales funcionan con luz. ¿Sí? Un microscopio óptico es una lupa, simplemente, que analiza los rayos de luz. Un microscopio electrónico, como su nombre lo dice, tiene un haz a luz, son de electrones. Ese es un microscopio de fuerza atómica y es un dedo que va tocando la superficie. Y aquí podemos ver la rugosidad. Aquí le hicimos un corte al sustrato y vean, aquí tenemos un escalón. Como podemos medir la electricidad, pues mientras más grupos de amina protonados, ¿sí? Pues va a tener más corriente, ¿no? Aquí podemos ver, dependiendo de las condiciones, aquí hicimos 3 condiciones de síntesis a pH 4,5. 4,5 es ahí. Los dos están ionizados. Este es con poca sal, con mucha sal. Y a pH 3. Aquí a pH 3, la quitosana sigue ionizada, pero el ácido hialurónico no. Entonces quiere decir que la quitosana está completamente ionizada, pero el ácido hialurónico no. Está más enrolado, más sin moléculas. Y dependiendo de esas condiciones, pues vamos a tener diferentes espesuras. Uno 250 nanómetros, pero con otras condiciones estamos ya en el orden de nanotecnología, 50 nanómetros, 100 nanómetros. Y aquí medimos indirectamente la cantidad de grupos aminos con la corriente eléctrica que puede pasar a través de este polímero. Entonces, si hay diferencia, evidentemente, pero tampoco es mucha. Y decidimos ver a ver si era antibacteriano. Esta bacteria, tal vez aquí los agrónomos la conocen, Xylella fastidiosa. ¿Sí?
como su nombre lo dice, fastidia los xilemas de las plantas. ¿Sí? Los xilemas son estos canales capilares que tienen las plantas por donde se transporta agua y nutrimentos a las plantas. Entonces, esta bacteria crece dentro de los xilemas y los tapa. Ese trabajo lo desarrollamos en Brasil, porque allá esta bacteria causa un montón de problemas. Infecta a los cítricos y esta bacteria no afecta a los humanos, pero no se vende. Nadie va a comprar esa naranja aquí se está secando, está infectada. Pero pueden comer la naranja tal cual, hacer jugo. Entonces, ¿qué hacen los agricultores? Hasta la fecha no hay ningún tratamiento efectivo. Han puesto cobre. Esa es una alternativa. Sí, claro, después crear filmes e intentar meterlos dentro, ¿no? Pero eso es trabajo en el laboratorio. Lo que hacen es cortan el árbol infectado y un diámetro de un radio de 30 metros. ¿Sí? Claro, un agricultor no quiere sacrificar todos los árboles, pero si no lo hace, después se le infecta toda la plantación. Y eso es mucha plata. Hay un pequeño video de la bacteria. Ahí están los xilemas. Y ahí crecen. Se puede, por capilaridad, transporta el resto de bacteria. Y el vector es una cigarra. ¿Sí? La cigarra llega, infecta o chupa la savia de la planta, con ella bacterias y después se va a infectar otra planta, ¿no? Como si fuera un mosquito y el dengue, ¿no? En nuestro caso. Y bueno, esto es un montón de dinero, ¿eh? Solo en Brasil, 200 millones de árboles. En California, aquí es con la uva. Aquí está Brasil, los productores de cítricos. En Argentina con la uva. Aquí Chile no se ha infectado por los Andes, ¿no? Es una barrera natural. Aquí hay un desierto, entonces no creo que llegue. Aquí afectó también en Europa olivos milenarios. Aquí en esta región de la Botita de Italia, ¿sí? Ahí hay olivos de 2000 años, de la época de los romanos, y han sido infectados por esta bacteria. Entonces es importante su estudio. Y bueno, esa bacteria, a diferencia de las bacterias humanas se reproducen. Esta bacteria toma su tiempo. Y bueno, aquí tenemos nuestro control y verificamos que efectivamente nuestro material funciona. Este es el de 50 nanómetros, el de 100 nanómetros y 250 nanómetros. Entonces podemos ver, incluso muy delgado, elimina esta bacteria, ¿no? Aquí le hicimos un risco al filme y podemos ver que la bacteria crece donde no está la película. ¿Sí? Aquí se ve mejor. Y bueno, después quisimos llevar esto a aplicaciones humanas, médicas mejor. Y debemos entender que las bacterias tienen un ciclo, ¿sí? Primero se depositan en la superficie y aquí hay fuerzas electrostáticas, ¿sí? Después comienzan a secretar proteínas, cosas para fijarse y no moverse. Aquí ya se jodió el asunto. Una vez que ya aquí, después va a ser más difícil. Entonces es importante detener esta etapa, ¿sí? Entonces ahí está la primera. Esta es una lesión reversible. Aquí ya empieza a secretar polímeros. Después empieza a formar clústeres, ¿sí? Y aquí ya maduró el biofilme, ¿sí? Es una colonia de bacterias. Esto ya es súper resistente, ¿sí? La unión hace la fuerza. Aquí la bacteria, aquí ya está más difícil. Y después, claro, una vez que se acaban los recursos, ¿sí? Pues empieza otra vez el ciclo. Entonces es importante detener esta etapa. ¿Cachan? Okay. Estudiamos esta Staphylococcus aureus, ¿no? Es una bacteria gram positiva. Un problema muy grave en la actualidad son las infecciones nosocomiales, es decir, las infecciones que ocurren en los hospitales. Si se les enferma un tío, el novio, la novia, no necesiten. Está acabando la batería. Gracias. Eviten ir a los hospitales, porque
Esas bacterias son oportunistas. Nosotros convivimos con este y otros tipos de bacterias todos los días. Los celulares están llenos de bacterias. El problema es cuando bajan nuestras defensas, ¿sí? Ahí es cuando nos enfermamos. Llega la época de examen, están súper estresados y seguramente más de uno se va a enfermar, ¿sí? Es porque están con las defensas bajas. Entonces, cualquier cirugía implica un riesgo de infección bacteriana, ¿sí? Los médicos van a dar antibióticos para evitar ese riesgo, pero hay casos particulares donde el riesgo es mayor. Por ejemplo, un cáncer mamario, ¿sí? Se retira la mama y se va a poner un implante para mejorar la autoestima y la imagen de la persona con cáncer. Pero esta chica que tiene cáncer de mama y se le va a colocar un implante mamario, tiene 30% más de infección con respecto a una persona sana. Una persona que se pone un implante mamario por cuestiones estéticas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería bueno? Pues colocar una película antibacteriana en el implante. ¿Y cuánto dura una cirugía? Dura un par de horas, 4 o 5 horas. Entonces, lo que nos importa principalmente es que sea efectiva en las primeras horas durante la cirugía. Y bueno, un implante puede tener una forma irregular, ¿no? Pero con deep coating se puede hacer, ¿sí? Eso se sumerge. Claro que hay que verificar las condiciones para que sea una película homogénea, etcétera, ¿no? Pero eso ya es más ingeniería, ¿no? Estamos aquí en el laboratorio, todo es pequeñito. Y vean, aquí estamos 20 nanómetros, 20 nanómetros, 10 nanómetros. Modificamos los pHs de síntesis, bueno, aquí no se ve. Estos dos funcionan mejor, entonces hicimos un análisis químico que se llama XPS, donde son rayos X que entran hasta 10 nanómetros. ¿Y se acuerdan de nuestro amigo protonado de amina? Este es el antibacteriano, este también, pero este es más efectivo. Y a estas condiciones, pues tenemos más que a estas, ¿sí? Y se lo mandamos a los colegas biólogos, microbiólogos, y ellos vieron, aquí está el control y aquí está a pH 3. Vean cómo disminuye a estas latitudes óptimas. Claro, nos queda un poquito de bacterias, pero vean, estos son órdenes de unidades. Aquí son 10 millones, cientos de miles, aquí son decenas. Entonces prácticamente 99,99% de las bacterias contra esta bacteria fue eficiente en nuestro nanofilm. Y con 20 nanómetros, eso lo hicimos con 3 ciclos, solamente modificamos las condiciones de síntesis. Este material es biocompatible, biodegradable, va a ser eficiente en las primeras horas, hasta 8 horas, lo que dure la cirugía, evitando una infección antibacteriana, y después se va a biodegradar dentro del cuerpo. El cuerpo lo va a absorber y se va a eliminar por la orina. Bueno, ahora pasemos a otro tema. Liberación de fármacos. La mayor parte está estudiado por humanos, pero una enfermedad es tanto para humanos, para animales y para plantas. ¿Y qué es la liberación de fármacos? Es el primer paso del medicamento con un organismo vivo. Dependiendo de cómo se ha administrado este medicamento, pues va a tener una concentración en la sangre con respecto del tiempo. Intravenosa, pues ya va directo a la sangre, ¿no? Entonces, desde el primer instante ya tenemos una concentración alta. Intramuscular, oral. Ustedes se enfermaron y ¿qué les dice el médico? Tómense esta pastilla cada 8 horas durante 10 días, ¿no? Entonces, esa es la concentración del medicamento en la sangre y el tiempo. Entonces, ustedes toman, y aquí hay un rango que es el ideal. Aquí puede ser tóxico y aquí no es efectivo. Entonces, ustedes toman, lo eliminan, toman, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los problemas de esto? Pues que tienen que ser varias repetidas veces, hay baja disponibilidad del fármaco y intoxican todo el cuerpo para curar una infección, por ejemplo. Hace unos años en México podías ir y comprar antibióticos como si fueran chocolates, ahora ya no, con la receta médica, porque la gente no era estricta, no tomaba esto,
¿sí? Si ustedes toman poco antibiótico y no continúan el tratamiento, vacunan a la bacteria, la preparan para que sea resistente. Las bacterias se reproducen muy rápido, mutan rápidamente. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues crear un sistema que libere fármacos de forma constante a lo largo del tiempo. Si la cirugía es aquí o aquí, pues ¿para qué intoxicar todo el cuerpo? Solamente aquí. Además, colocando dosis correspondientes, no se necesita, se evitan efectos secundarios. Hay medicamentos que causan mucho malestar, hay otros que son muy caros. En fin, hay varias razones por las cuales es importante crear este tipo de sistemas y la nanotecnología nos puede ayudar. Tenemos los liposomas que ya vimos anteriormente, donde esta cavidad podemos, y no solamente medicamentos, sino otras moléculas, ¿sí? Y también se puede modificar la superficie para que vayan hacia un target específico, ¿no? Hacia un objetivo, materiales nanoestructurados, ¿no? Aquí tenemos mucha superficie, ¿no? Por dentro. Se puede funcionalizar, se puede cambiar la química para que almacene moléculas. Aquí tenemos el silicio nanoporoso y aquí de quitosana. Ciclodextrinas, que es un derivado del amidón. Esta molécula tiene una cavidad hidrofóbica, la mayoría de los medicamentos son hidrofóbicos, entonces son compatibles, y la capa externa es hidrofílica. Entonces, esto aquí forma un complejo de la molécula con la ciclodextrina, y esta se puede polimerizar, ¿sí? Entonces podemos crear una red tridimensional para esas moléculas. ¿Se acuerdan de la técnica Dyer-Valley? Pues también se puede utilizar para la liberación de fármacos, ¿sí? Hay polímeros que son compatibles con el fármaco, entonces ya colocas una concentración de fármaco del medicamento de interés en una de las capas. Una aplicación veterinaria, pues aquí en el país vecino ellos producen mucho salmón, ¿no? Es el segundo país productor a nivel mundial. Bueno, aquí tenemos una imagen de unos indígenas del Canadá, es otro tipo de salmón del Pacífico, pero el que se consume en el mercado es el salmón atlántico que viene de los países nórdicos. El consumo de salmón criado crece cada año, y desafortunadamente utilizan muchos antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense estar ahí en una jaula con muchos animales, pues crea riesgos de infección. Entonces se utiliza, este es el principal antibiótico, el florfenipol, ¿sí? Para tratar esta bacteria. Entonces nosotros utilizamos una micropartícula de silicio nanoporoso y la recubrimos con el polímero de ciclodestrina, ¿sí? Hicimos análisis químicos, ¿sí? Se oxidó, aquí está el polímero, todo ok, y luego vimos su liberación con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces el silicio nanoporoso solo carga más, con el polímero carga menos porque tiene más área superficial solamente el silicio nanoporoso. Y después hay cosas de matemáticas para estudiar la difusión, etc. Vamos a hablar un poquito sobre este material. El silicio nanoporoso es como un silicio cristalino, es un cristal. El vidrio es borosilicato, tiene silicio, y estas son obleas de silicio con un tratamiento electroquímico. Esta técnica se llama electrochemical etching, es un ataque electroquímico. Esta oblea se coloca en una solución de ácido fluorhídrico y se aplica corriente. Entonces se forman, ese ácido va comiendo el silicio, entre comillas, y forma los poros. Este material tiene mucha área superficial, se puede modificar, ¿sí? Recuerdo, mucha área. Es biocompatible y es biodegradable porque esto se oxida y se forma dióxido de silicio, que esto es arena. La arena es el dióxido de silicio, y después el cuerpo lo degrada en ácido silicílico y eso se orina, ¿sí? Y la industria electrónica utiliza silicio para hacer los microchips. Es interés porque es compatible con la industria electrónica. En décadas anteriores se utilizó mucho en optoelectrónica porque es fluorescente en el visible, es decir, tú le ponías luz y este fluorecía. Emitaba fluorescencia, perdón.
Bueno, aquí vemos un esquema de la reacción química. Y recuerden que tiene mucha área superficial. Esa área se puede modificar por tratamientos químicos sencillos. Y no solo se pueden cargar fármacos, sino antibióticos, también anticuerpos, peptídeos, en fin, las moléculas de interés. Nosotros mejoramos nuestra síntesis, ¿se acuerdan? Danke-Fürstein. Tiene polímero, pero no está cubierto completamente. Aquí ya nos quedó bonito. Ya no se ve el silicio, ese es el silicio. ¿Sí? Completamente recubierto. Y lo cargamos con polifenoles. Esos polifenoles son moléculas que se encuentran en el propóleo y que tienen diferentes aplicaciones médicas. Pero es muy hidrofóbico, difícilmente, aunque ustedes lo coman, difícilmente se absorbe en el cuerpo. Entonces lo encapsulamos para que resiste todo el sistema digestivo. Y vean, ahora sí ya tenemos la curva que estábamos buscando. Aquí es el silicio sin funcionalizar. En el primer instante se libera casi todo, pero con este composito se va liberando poco a poco. ¿Sí? Y claro, eso se puede hacer con otros materiales. Este es solamente un caso. El silicio no poroso también se ha utilizado para el tratamiento de cáncer, ¿sí? Cargándolo con moléculas que ataquen ciertos tumores. Como tiene fluorescencia como marcador, normalmente se utilizan quantum dots, pero pueden ser tóxicos. Entonces, como sustituto, como biosensor, esta es como es una membrana delgada, crean un patrón de reflectancia. Entonces, conforme vas cambiando la estructura química de la superficie, se corre y esta distancia la podemos cuantificar. Y claro, esto puede ser para una molécula de interés que sea una enfermedad humana, pero también puede ser una enfermedad de un animal, de una planta. Este trabajo en particular, para que vean la versatilidad del material y que eso es extrapolable en otros materiales. Solo para que vean cómo un material se puede utilizar para muchas cosas. Hay una enfermedad que se llama desprendimiento de retina, ¿sí? Y aquí se crearon estas obleas. Aquí pueden ver que no sé si se alcanza a ver, aquí hay un imán y estas se corrieron hacia la izquierda, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí está la medición del magnetismo. Entonces la idea era inyectar las moléculas. Aquí es un ojo de un conejo, ¿sí? Y después por fuera se pone un imán donde está el desprendimiento y las partículas presionan aquí el borde y después se deja un tiempo y solamente va a cicatrizar. Pero ¿por qué utilizar hojuelas de silicio nanoporoso con partículas magnéticas? Porque si se utiliza solamente las partículas nanomagnéticas que son redondas, pues perforan la retina. Aquí es presión. ¿Qué es presión? Fuerza entre área. Aquí hay poquita área, entonces mucha presión, entonces revienta la retina. Aquí es una hojuela, ¿sí? La fuerza se distribuye, ¿sí? Y funciona mejor. Y bueno, el potencial es diverso, ¿no? Actualmente los biofilmes para el sustituto de plástico se mezclan con arcilla y se pueden incorporar extractos antibacterianos. Esto también se puede hacer con silicio nanoporoso, con la ventaja que se puede controlar, dependiendo de la síntesis, el tamaño del poro, la longitud, etc. Bueno, la última bioaplicación de nanotecnología que hablaré sobre hoy es sobre las platas, nanopartículas de plata. Hay diferentes mecanismos para sintetizar nanopartículas de plata. Uno de ellos es utilizando extracto de plantas. Este aquí es con matico. Creo que aquí también hay, ¿no? Entonces, una solución de nitrato de plata con un extracto de matico, ¿sí? Ocurre una reacción química y se forman nanopartículas de plata. No hemos estudiado a detalle, hemos demostrado que existe, pero hemos estudiado a detalle qué ocurre. Lo que creemos es que debe haber una concentración considerable, o tal vez de otro ácido, es ácido ascórbico. Y el ácido ascórbico es un reductor, es decir, que reacciona con los iones de la plata
y nos forma plata metálica. Y aquí están, bajo el microscopio, aquí son 20 nanómetros. Sí, 20 nanómetros. Y bueno, aquí eso es un análisis de cristalografía, crea esos, dependiendo de cómo están los cristales de la plata. Y aquí lo probamos para reducir un color azul que se utiliza en industria textil. Aquí se utilizó solamente el extracto de Maticot y sí, elimina, degrada el azul. Aquí ven 0 minutos, 3 minutos, 30 minutos. Pero las partículas de plata funcionan como un catalizador y van a los 5 minutos ya casi ya no hay azul. ¿Sí? Entonces es un producto natural aplicado para una industria textil. Y bueno, aquí estas se obtuvieron con ácido ascórbico, no con el extracto, con la técnica de spin coating. ¿Se acuerdan esta que gira rápidamente? Pues se crean bueno, aquí faltó otra fotografía, la verdad es un flake, es una hojuela, aquí la estamos viendo de perfil. Entonces esta espesura tiene alrededor de 70 nanómetros. Entonces la plata, los electrones de la plata están confinados en una dirección. Hay una técnica que se llama espectroscopía Raman. Las moléculas orgánicas tienen una excitación a cierta onda, pero cuando están depositadas sobre estas partículas metálicas, la señal se incrementa. Vean, aquí vimos reduciendo el tamaño de la partícula. Entonces esto tiene una aplicación como biosensor, ¿sí? Y aquí hicimos un análisis cristalográfico y ven, están totalmente cristalinos esta plata. Y bueno, ya para cerrar, yo vengo de Temuco, de este núcleo de investigación. Ese es un grupo de bioprocesos y materiales avanzados. Entonces la idea es utilizar diferentes materiales de la región, darles un valor agregado, también residuos y materiales avanzados en sus diferentes tipos. Entonces aquí pueden ver en la página, a ver qué quería mostrarles. Bueno, líneas de investigación, aquí están residuos y productos, nanoestructuras aquí, y nanotoxicología. Se me estaba faltando hablar sobre eso. Los productos, por ejemplo, la plata antibacteriana es muy eficiente, y nos ayuda, por ejemplo, a eliminar o a disminuir el uso de antibióticos, pero hay que tener cuidado porque la plata es tóxica hasta determinado punto. Entonces, por ejemplo, si tenemos una membrana con nanopartículas de plata para disminuir el uso de antibióticos, ok, coloquémosla, pero hay que después medir la toxicidad de esta membrana para obtener una concentración óptima de plata. ¿Sí? Entonces, aquí los biólogos se dedican mucho a eso. Bueno, aquí está el que le hablé de extracto, aquí está el silicio poroso. Una colega trabaja con nanocelulosa, aquí obtuvo a partir de un bambú chileno que se llama la quila. Aquí estudios de nanotoxicología, bueno, los laboratorios. Bueno, aquí un cromatógrafo, equipo de difracción de rayos X para ver la fluorescencia, UVs, en fin, diversos equipos. Bueno, aquí los colegas, este profesor es alemán, él hace modelos matemáticos, nosotros le llamamos el fenómeno, y él por ejemplo, la liberación de fármacos es difusión, ¿sí? Para los ingenieros que estudiaron la ecuación de difusión, entonces ahí se puede estudiar esto.
Carmona Erico, que es biólogo, estudia la toxicología. Asha, ella le da valor agregado a productos residuales. Su servidor. Gonzalo, que estudia con optoelectrónica. En fin. Y ya, para que vean que sí existimos. Y bueno, hay dos colaboradores. Que vino Jacobo a Lima. Yo soy de Guadalajara, esta es mi alma mater, hice el doctorado aquí y después hice una estancia en Lille, después hice el postdoc en UNICAM y ahora estoy trabajando aquí. Entonces, esos son colaboradores brasileños, aquí en Santiago, Universidad de Chile, UFO, que está en Temuco también, ese es Medellín, un colega colombiano, y ese es un colega alemán. Y bueno, está la red de trabajo, pero casi todos están muy lejos, bueno, excepto los que están en casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, los biomateriales y la nanotecnología, como acaban de ver, es una disciplina interdisciplinar. Hay físicos, químicos, biólogos, matemáticos. Entonces, para unir fuerzas, y aquí son expertos en frutos, agrónomos, veterinaria, aquí en materiales, entonces ese es mi interés, ¿sí? Entonces, aquí queremos que sea el próximo Barceló. Y bueno, yo vengo de Temuco, una ciudad a 800 kilómetros de Santiago. Santiago está por aquí. Hace frío, el clima es como ahora en Lima, pero con lluvia, más frío. La región es muy bonita, hay volcanes, lagos, araucarias. La ciudad, 400.000 habitantes, y esa es la universidad. Es chiquita, pero hacemos cosas, ¿no? La ciudad también es pequeña. Y será todo. Gracias por su... Agradecemos al doctor Jacobo